Ingeniero Ernesto Martínez Tiffer, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Adolfo, muchas gracias. Gusto de verlo y tenerlo en el programa. Igualmente, amigo, de estar aquí en su programa. Hay muchos temas que comentar hoy, pero quisiera comenzar con el extraordinario trabajo de rehabilitación de las plantas hidroeléctricas con que cerraron el año 2021. Sí, en efecto, ya llevamos casi 4 años. Se ha prolongado un poco la rehabilitación de nuestras plantas de generación, porque no es lo mismo hacer un proyecto nuevo que rehabilitar unas plantas ya existentes. Nuestras plantas tenían ya más de 50 años de generación, de estar en operación, y teníamos como fabricante la industria italiana por una parte, que es la planta Centroamérica, allá en Jinotega, y la planta Carlos Fonseca que tenemos aquí en el Valle de Cebaco, aguas abajo de la planta Centroamérica, que tiene tecnología austríaca. Entonces eso complicó un poco las cosas, además que a medida que íbamos abriendo los equipos, a medida que íbamos abriendo la maquinaria, nos íbamos encontrando cosas inesperadas. Entonces eso llevó a que en lugar de que el proyecto durara 3 años que iba a durar, de acuerdo a un contrato que firmamos precisamente con una empresa austríaca que es una de las fabricantes de la planta Carlos Fonseca, pues, entonces tuvimos ciertas dificultades y logramos superar todos los obstáculos que han habido y ya prácticamente estamos llegando a la parte final. Yo diría que en este momento la rehabilitación de nuestras 2 plantas mayores de generación hidroeléctrica, que son las que realmente le ayudan al sistema interconectado nacional a cubrir las demandas, picos y las variaciones en el sistema durante el día y la noche, pues ya vamos a estar más garantizados con eso, porque las plantas van a estar ya completamente rehabilitadas y en buen estado. Eso es producto de visión, porque si no se hubiera decidido repararla o rehabilitarla o mejorarla, a lo mejor el sistema energético no estaría tan eficiente como está. En efecto, sí. Realmente cuando nuevamente el comandante Ortega retoma el poder político de Nicaragua en el 2007, pues lo primero que hicimos fue seguir sus orientaciones en el sentido de que debíamos de garantizar lo que teníamos nosotros como Estado de Nicaragua. Entonces fue como comenzamos ya a dar los primeros pasos para rehabilitar nuestras 2 plantas de generación y a lo largo de estos años hemos estado ahí buscando los financiamientos. Se logró hacer que el BESIE nos ayudara con fondos, que el BID ayudara con fondos, y entonces logramos rehabilitar estas plantas en los últimos 4 años ya como mandan los cánones, como debe de ser, a como garantizamos que estas plantas den su utilidad a nuestro sistema interconectado nacional. Pero hay un plan indicativo, yo conozco un plan indicativo de Enel desde hace bastante tiempo, que vienen trabajando en una diversidad de proyectos para siempre mantener la matriz de generación con mayor uso de recursos renovables. Geotérmicos, hay proyectos geotérmicos, hay proyectos eólicos, también hidroeléctricos. Claro, lo que pasa, Adolfo, que el plan indicativo lo maneja, en el caso nuestro, lo que es el ente normador, el ente regulador de la energía eléctrica del país, que es el Ministerio de Energía y Minas. Estos planes indicativos trabajan bajo unos modelos computarizados donde, partiendo de un precio base del petróleo, se le ponen los diferentes proyectos que existen en el país, que existen en los diferentes planes maestros que Nicaragua tiene en hidroelectricidad, en geotermia y en otras fuentes alternas de energía y renovables. Y entonces esos planes indicativos nos dicen qué proyectos y para cuándo deben de entrar, porque el país tiene un crecimiento anual
que hay que ir cubriendo, y hay que ir cubriendo ese crecimiento del país, y también hay que ir sustituyendo plantas que con el tiempo son plantas que pasan a ser obsoletas por su uso, y hay que irlas sustituyendo, y los planes indicativos nos dicen eso. Y nos dicen también proyecto geotérmico para tal fecha, proyecto hidroeléctrico para tal fecha, y nosotros eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años, con todas las dificultades que se puedan haber encontrado. No ha sido sencillo. No creamos que los financiamientos para hacer un proyecto de esto no es. Esa no corresponde ahorita, esa no corresponde a eso. Pónganme el mapa. El mapa de los proyectos geotérmicos. El mapa de los proyectos geotérmicos para que nos lo explique aquí el presidente ejecutivo de Enel. Nosotros lo que hacemos está basado en ese plan indicativo. En estos momentos... Con respecto, por ejemplo, a ese proyecto hidroeléctrico... Estos son los diferentes proyectos hidroeléctricos que se encuentran ahorita en las diferentes cuencas que tenemos nosotros, como por ejemplo Río Grande, Matagalpa. Allá, por ejemplo, dice Tumarín, allá dice Mojolca, allá dice Copalar, allá dice El Carmen, Paso Real, El Esquirín, etcétera. Esos son proyectos que están ubicados en la cuenca del Río Grande de Matagalpa, y hay otros que están ubicados en el Río Escondido más abajo, como dice Pajarito, El Consuelo, Valentín y Piedrafina. Estos son parte de los proyectos hidroeléctricos que tenemos en el país, y que a medida que vayamos creciendo y que a medida que nuestro sistema se vaya incrementando, vamos a ir nosotros metiendo todos estos proyectos a nuestro sistema de generación eléctrica nacional. Acordémonos también que ha habido modalidades de financiación. Por ejemplo, las instituciones financieras hace muchos años financiaban proyectos a los gobiernos. Últimamente, en los últimos años, pues esos no se ha seguido esa modalidad, sino que se ha implementado la inversión privada en el país. Entonces es por eso que nosotros a lo largo de estos últimos años hemos tenido proyectos que no hemos podido ejecutar nosotros, sino que hemos querido que los privados, o hemos aceptado que los privados pues participen en el desarrollo eléctrico del país. Ese es del petróleo, hombre, no me pongan eso. Hay unos proyectos geotérmicos ahí que sería bueno ponerlos para que, y hidroeléctricos también. A propósito de proyectos hidroeléctricos, en días pasados se firmó un convenio de cooperación con la República Popular China. Parece que hay una compañía, China Communication, que está interesada en el proyecto Mojolca. Sí, en efecto, ya nuestro gobierno firmó acuerdos con esta compañía, pero esas compañías son compañías muy grandes en China, y hay compañías de comunicaciones carreteras como esta, por ejemplo, y hay otras compañías que son más especializadas en materia de energía, como China Power, por ejemplo, y que también está ofreciendo cómo se le ayuda a Nicaragua bajo una modalidad de préstamo de gobierno a gobierno, y estamos seguros de que nuestro gobierno sabrá aprovechar esa ayuda que nos están ofreciendo China. Solo en el campo, solo en generación hidroeléctrica no están interesados, o a lo mejor sí interesan en los geotérmicos. Sí, también pudiera ser. Lo que pasa es que nosotros en este momento lo que nos interesa, porque de acuerdo al plan indicativo, el plan indicativo nos indica a nosotros que en los próximos 11 años hay que meter 300 megavatios al sistema. Eso está ahí, en el plan indicativo. Entonces, obviamente que los 300 van a ir paulatinamente creciendo. Entonces vamos nosotros a ir a buscar el financiamiento para un proyecto que en este momento arranque y unos 4 años va a más tardar, 5 años va a tardar, ya esté en operación
Y después, durante el transcurso de esta construcción, estamos obligados a buscar cómo comenzar la construcción de un segundo proyecto hidroeléctrico también, porque se necesita en nuestro plan de expansión, en nuestro plan indicativo, que entre este tipo de proyectos. ¿Eso es porque va creciendo la demanda? Eso es porque por una parte crece la demanda, van a crecer la instalación de otro tipo de proyectos que requieren de una hidroeléctrica, que requieren de energía firme, como estas energías que estamos viendo ahorita, que es energía geotérmica, para que el sistema pues se complemente y logre tener una diversificación de la matriz de generación, donde obviamente el petróleo ya no va a ser la fuente principal de generación en nuestro país, porque ya hemos logrado superar esa etapa. Recordemos que en el 2007 nosotros teníamos 82-83% de generación a base de combustible fósil, y un 20% más o menos a base de combustible de energía geotérmica, hidroeléctrica, energía de fuentes renovables, naturales renovables. Entonces, va creciendo la demanda en el país, se requiere la introducción de nuevos sistemas de generación que vayan de acuerdo a lo que el sistema en sí tiene. Es decir, no podemos decir, por ejemplo, nosotros vamos a meter solamente energía geotérmica. No, porque el sistema no requiere solamente de ese tipo de energía, sino que requiere de otros tipos de energía. Porque además también el país tiene potencialidades para otros recursos. Tenemos que diversificar también nuestra matriz de generación para no solamente depender de una sola fuente de energía. Porque, pues, te pongo el ejemplo, somos un país tremendamente sísmico. El día de mañana cualquier sismo puede sacar cualquier planta del sistema geotérmica. Si es un sismo muy fuerte en una hidroeléctrica, puede fracturarte la represa. Si es un proyecto geotérmico, te puede alterar el sistema de fallamiento geológico local del lugar. En fin, nosotros no podemos estar pensando en nuestro desarrollo basado en lo que nos pueda suceder. Sabemos dónde estamos, dónde vivimos, tomemos las medidas y las precauciones para que no nos sucedan cosas desagradables ni perjudiciales y seguimos adelante. Y es lo que se ha venido haciendo. Ahí tenemos, por ejemplo, el proyecto geotérmico El Hoyo Montegalán. Ese proyecto, si nosotros vemos a lo largo desde allá de donde está el volcán Cosigüina, allá a mano izquierda arriba, en la península Cosigüina, del Cosigüina, después siguen ahí una serie de volcanes que está el Chonco, San Cristóbal, Casita, después tenés allá Telica, que está el proyecto geotérmico San Jacinto, después tenés el volcán Pilas, Cerro Negro, El Hoyo, Momotombo, Momotombito, Chiltepe, y pasás después a Mombacho, Apoyo, Zapatera y la isla de Ometepe. A lo largo de esa cadena volcánica, nosotros tenemos el potencial geotérmico más grande después de México en América Latina. El potencial más grande, no existe otro, y no es porque lo diga una persona como yo, sino lo dicen los expertos que han venido aquí, que lo han plasmado en documentos y que te hablan de capacidades inmensas que hay a lo largo de esta cadena volcánica. Claro que a pesar de que nosotros ya tenemos, por ejemplo, 2 planes maestros de energía geotérmica ya escritos, elaborados, perfectamente hechos, hay unos proyectos que están un poco más estudiados que otros y donde se minimiza el riesgo de inversión. Ese proyecto de Volcán El Hoyo que mencionaba es un proyecto que ya fue desarrollado, se quiso desarrollar hace unos 13 años atrás, 14 años atrás. Vino una empresa especializada de Italia, otra empresa especializada de El Salvador, que eran socios, y no sé qué habrá pasado, pero el vapor no lo encontraron, siendo este proyecto y esta área donde está ubicada el proyecto del volcán El Hoyo uno de los proyectos de mejores perspectivas en la América Latina, como geotérmico, proyectos geotérmicos hablando, ¿no? Sin embargo, no se pudo. ¿Por qué? Bueno, son razones que no viene al caso en este momento mencionar, pero estas cosas tienen su ciencia, no es cuestión de que vea, aquí está este proyecto, ya lo estudiamos, vámonos.
Incluso el volcán Santiago de Masaya, el volcán Masaya, dice proyecto geotérmico Caldera de Masaya. Claro. ¿Sí ha estudiado la posibilidad de usar ese recurso? Es que fíjese bien lo que dice ahí, amigo Pastrán. Dice Caldera de Masaya, no te habla del volcán Santiago. La Caldera de Masaya es una caldera gigante que existe donde el volcán Santiago y la laguna de Masaya están localizados dentro de la caldera de Masaya. Ese es un proyecto que ya está estudiado, que ya nosotros con Japón lo ejecutamos, lo estudiamos hace unos 5 años atrás, y estudiamos 2 proyectos. Estudiamos la caldera de Masaya y estudiamos también lo que es el área del volcán Mombacho. El volcán Mombacho, ya inclusive las prefactibilidades de estos proyectos ya fue ejecutada, ya tenemos los sitios listos a ser perforados con altas posibilidades de encontrar el vapor y bueno, todavía estamos esperando que los financiamientos pues nos puedan beneficiar para que nuestro país pueda desarrollar y logremos desarrollar estos proyectos geotérmicos que son realmente el futuro nuestro como una fuente natural, renovable y energía firme de nuestro sistema interconectado nacional. No necesitamos más que recursos para crear este proyecto, porque en realidad están los recursos renovables a mano. Así es. De hecho, hoy en día, y que es la conversación que empezamos en el 2007, hoy en día se hizo una reversión. Hoy en día más del 75% es de energía renovable en nuestro país y el petróleo quedó relegado a un 25% más o menos. No hemos todavía logrado sacudirnos el petróleo para generación de energía eléctrica. Acordémonos que muchas veces las partes económicas son las que funcionan en nuestros países. Cuando hay intereses muy fuertes, muy grandes, que les interesa vender el petróleo a grandes compañías, pues entonces siempre tratan de crear una dependencia para que sigamos buscando cómo seguir generando con el petróleo. Y entonces, ¿qué pasa? Que las fuentes de financiamiento no te facilitan los préstamos por X o Y motivo, te ponen ciertos cuestionamientos, te limitan y entonces te obligan a seguir cierto tipo de intereses económicos que son los que al final de cuentas predominan a lo largo de los países del mundo. Cuando usted mencionaba lo de la matriz energética, que se le dio un vuelco a lo que era en el 2006, hoy se genera con recursos renovables el 75% repasaba rápidamente. ¿Qué hubiese pasado si hoy por hoy estuviéramos al contrario, ahora que el petróleo amenaza con llegar a $100 el barril? Estaríamos facturando enorme cantidad de dinero en compra de petróleo. Así es, y uno de los objetivos que nuestros dirigentes máximos, el comandante y la compañera Rosario, han querido siempre y han dado sus instrucciones ha sido: queremos que lo que se haga nos lleve a obtener una energía barata para el consumidor, porque si tenemos energía barata, combatimos la pobreza más rápido, que es un objetivo fundamental de nuestro gobierno. Entonces, estamos en eso y queremos, bajo las limitaciones que tenemos y bajo las limitaciones que nos desarrollamos, lograr y llegar a eso, tarde o temprano. Acordémonos que solamente un gobierno preocupado por eso es el que puede lograr que nuestro país llegue a tener una energía renovable, natural, barata. Otros proyectos que tiene Nicaragua en su diversificación de la matriz energética, se ha hablado mucho de exploraciones petroleras. Sí, en efecto, las exploraciones petroleras en nuestro país se han dado a lo largo de los años. No solo hubo concesiones que se le otorgó a gente particular, y todo ese tipo de concesiones vino a finalizar a partir de 1979. Ahí cambiaron las reglas del juego. Entonces nosotros comenzamos a ver qué es lo que se había hecho y cómo pudiéramos hacer y cómo podríamos hacer en ese momento para que toda la información
que se encontraba en diversas compañías que habían estado tanto en el Pacífico como en el Caribe, habían ejecutado a lo largo de los años. Entonces se buscaron compañías. Recuerdo yo que hubo una compañía perteneciente al Instituto Francés de Petróleo que se llama BEICIP, creo que todavía existe, es una rama del Instituto Francés de Petróleo, que la encargamos a hacer una recopilación de todos los datos del Caribe de Nicaragua. Esta compañía francesa hizo los estudios, hizo la recopilación, hizo los resúmenes y se elaboraron unos documentos que sirvieron de base y que todavía nosotros guardamos, que son de mucha utilidad para cualquier futuro desarrollo en lo que es la investigación petrolera en el Caribe de Nicaragua. Pero al mismo tiempo, en el Pacífico de Nicaragua también se habían perforado unos pozos, porque fíjense que en el Caribe se perforaron, de acuerdo a este informe de BEICIP, más de 34 pozos profundos. Y aquí en el Pacífico se perforó en 1967 unos pozos frente a las costas de Mazachapa. Hace 55 años. Exactamente. Esos pozos, por supuesto, nadie supo qué encontraron, por informes que se filtraron a través de la misma Exxon, que era la que mandó hacer eso, a través de una compañía que se llamó El Paso, Texas. Ahí están los informes. Encontraron grandes cantidades. Pasar esa lámina. Ahí quédese, por favor. Entonces, fuimos a Noruega, hablamos con los noruegos y con los suecos y todos los países nórdicos, y se acordó una ayuda para Nicaragua, y vino Statoil, que es una compañía del Estado de Noruega, y nos hizo una recopilación de datos de lo que se había hecho en el Pacífico, y quedamos con esos estudios. Y no fue sino hasta hace unos 5 años atrás que se reanudó nuevamente los estudios, se reanudaron nuevamente los estudios en el Pacífico de Nicaragua. Y en los últimos 5 años se invirtieron cerca de $80 millones en estudios. Ven todos esos cuadritos ahí en el Pacífico, que van desde Cocigüina hasta cerca de la frontera con Costa Rica. Todo eso se hizo. ¿Verdad? Miles de kilómetros de línea sísmica donde se aplica la física en el mar, penetra bajo el suelo marino y se obtienen datos de la formación geológica de la zona. Esto lo hicimos con Statoil, que después vino a llamarse en Nicaragua y en el exterior Equinor, que es la compañía que está ahí y que estuvo en Nicaragua más de 5 años. Eso que se hizo allí tiene la fecha 2014-2015, que es el año en que se hizo ese estudito que está ahí. Allí se practicaron todos los estudios geocientíficos que se requieren para llegar a minimizar el riesgo de inversión en la búsqueda de petróleo, que es carísima. Se aplicó geofísica, barcos especializados que jalaban cargas y detonaban. La detonación penetraba el subsuelo y se obtenían registros en unos registradores en los barcos, y se obtuvo toda una serie de información que se llegó a la conclusión de que en la cuenca Sandino de Nicaragua, que es a lo largo del Pacífico que vemos ahí, existe un potencial hidrocarburífico enorme, que puede ser petróleo y gas, puede ser petróleo o puede ser gas también, pero sí se obtuvo. ¿Por qué? Porque ya se había obtenido en perforaciones anteriores resultados positivos, porque hubo una perforación inclusive que bajó más de 3.000 metros del lecho marino hacia abajo, y es una perforación muy significativa para encontrar la geología del subsuelo y encontrar las diferentes trampas que se encuentran
en los anticlinales que existen bajo la superficie del lecho marino, ¿no? Estas conclusiones que nosotros estamos viendo ahí, estos son los proyectos que tenemos. Uno se llama jocote, otro se llama café, otro se llama mango, todas las frutas ahí que ya están ubicados los sitios en coordenadas listos a ser perforados. Nosotros estábamos muy ilusionados con este proyecto porque considerábamos nosotros que era quizá el proyecto más importante y de mayor envergadura que podíamos tener en Nicaragua. Y desgraciadamente pues la compañía que estaba con nosotros cambió su junta directiva y decidieron por el momento buscar otras opciones que le eran más favorables, cercanas en el Mar del Norte, cercanas a Suecia. ¿Por qué? Porque simplemente perforar pozos en el Pacífico nuestro, imagínense, requerimos de una plataforma que no pasa por el Canal de Panamá, que tiene que venir del Pacífico o ir a atravesar el Estrecho de Magallanes por abajo. Todo esto tiene un costo inmenso, de tal forma que un costo del primer pozo de perforación en el Pacífico, eso que vemos ahí ahorita, es el Caribe de Nicaragua, y donde vemos ahí un hueco en la mitad, que eso es lo que de acuerdo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la Corte Internacional de La Haya, eso es Colombia. Entonces nosotros estamos arriba y abajo de esa entrada que tenemos. Lo que está señalado en azul. Lo que está señalado en azul arriba y abajo es lo nuestro, pero también tenemos algo rosadito, azul, lo amarillo, lo azul, rosado y naranja. Hasta ahí ese es el paralelo 82, creo, yo no me equivoco. No alcanzo a ver aquí, pero debe ser. Pero después, a la derecha, arriba, tenemos todo lo azul, que es lo delimitado ya con Honduras también y con Costa Rica ahí abajo. Estamos en este momento también buscando la forma como continuamos con estudios en áreas que no presentan ningún conflicto en este momento para nuestro país. Estamos viendo eso con unas compañías que radican en Panamá y que ya hemos hecho estudios en el Pacífico de Nicaragua con ellos mismos también. Pero aquí lo importante de esta cuestión es lo que nosotros tenemos en el Pacífico, que es un potencial inmenso y que inclusive la gente de Statoil, que es una de las compañías más grandes que existe en el mundo, estimó inclusive la cantidad de barriles que se esperan ahí. Eso está ahí más adelantito. Pasemos las diapositivas, hombre, a ver si encontramos. Pasemos la siguiente diapositiva, la otra. Siga. Donde sale... Búsquese la número 6. Búsquese la diapositiva número 6. Bueno, ahí está el potencial probable. Sí, ahí está el potencial más grande que tenemos en el Pacífico, Nicaragua, y estamos seguros de que ahí realmente está nuestro futuro a corto plazo para encontrar el petróleo y para encontrar gas. ¿Por cuánto andan aproximadamente este tipo de inversiones? Mire, por ejemplo, hay plataformas de perforaciones que unas son semisumergibles, otras son sumergibles, unas se anclan en el lecho marino dependiendo del nivel de agua, otras tienen la base huecas para almacenar petróleo. En fin, puede haber un costo que va desde los $150,000, $200,000 por día a $500,000 por día. Poniéndoselo de otra forma, el primer pozo que pudiéramos perforar aquí en el Pacífico de Nicaragua tendría un costo por la movilización de la plataforma que hay que traer. Y el costo en sí de la perforación, $120 millones. Claro, este costo posteriormente bajaría porque no se le acreditaría a un solo pozo
el valor de la movilización, sino a otro que eventualmente pudiera ser o a un tercero para hacer una triangulación, que es lo más recomendable en estos casos para definir el recurso. Entonces nosotros estaríamos listos para entrar a esta etapa tan pronto encontremos en este momento a un socio que pudiera venir a invertir aquí con nosotros y buscar este hidrocarburo que es tan importante para nosotros como para el que venga a colaborar con nosotros en la búsqueda, porque al final de cuentas todos son números. Si esto me da, yo lo hago, y si no me da, no lo hago. Deben ser proyectos ganar para todo el mundo. Sí, así es. Porque de nada sirve que Nicaragua dé una concesión y se... No, es que las concesiones ahora, Adolfo, no son las mismas de antes. Antes venía una compañía y decía, yo quiero aquí, y si como no, llévatela, tomátela, regalo. Y hacían lo que querían. Hoy no. Hoy las reglas del juego cambiaron. Aquí hay un gobierno consciente que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Como cuando se dieron en los años 20, 30, 40, aquellas concesiones para el Caribe explotar el caucho. Exactamente. O las mineras. Exacto. Llévenselo todo. Sáquenlo y así Nicaragua fue. no ganó ni carreteras, ni caminos, ni escuelas. Saquearon, hicieron lo que quisieron. Y ahora se quejan de que hay una gran migración para el norte. No, hay que ver todas esas cosas. Bueno, alguien se debe haber quedado con ganancia. Desde luego las compañías grandes, porque eso es lo que se ha hecho por parte de muchos gobiernos en el mundo, de que protegen a sus compañías para que vayan a hacer lo que quieran. Te dan los reales, lo que querrás, aunque no necesites. Después dicen, pagame, no puedo pagarte. No, entonces espérate, mira, lo tuyo, el café vale tanto, el azúcar vale tanto. Ellos ponen los precios y dicen, aquí está mi compañía que la va a ir a sacar. Y ya está. Y así ha sido la tónica de todos nuestros países. Y aquí no creo que haya algún latinoamericano que pueda negar esto que estamos diciendo en este momento, porque eso ha sido así, ¿no? Fue así a lo largo de la historia de Nicaragua desde hace un montón de años. Si no, recordemos cuando Vanderbilt, ¿verdad?, con la ruta del tránsito, que le dieron la concesión y el Estado no ganaba nada, se quedaba en manos de un grupo. Exactamente. Ahora las cosas han cambiado muchísimo. Aquí las reglas del juego las pone Nicaragua a través de sus empresas, a través de su gobierno, de sus dirigentes, que son los que dictan realmente la pauta a seguir, y así vamos adelante. No es cuestión de que alguien venga a decirnos, mira, yo quiero esto y lo vamos a hacer así. No. Ingeniero Ernesto Martínez Tiffer, presidente ejecutivo del ENEL, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Adolfo, por la invitación. Siempre muy enriquecedor tener al ingeniero Martínez Tiffer, una autoridad en la materia. Muchas gracias a todos por haber estado pendientes de nuestro programa. Nosotros nos vamos. Nos veremos mañana. Que Dios los bendiga a todos y que tengan una buena noche.